En el vídeo de hoy vamos a hacer un pasito más para llegar a tener todos nuestros cuadraditos con el color de terminación. Una vez que hicimos todos los cuadrados con estos 5 colores intercalados, vamos a empezar a tejer el color que los va a unificar. En este caso es el beige, el que le vamos a poner a cada una de las combinaciones que hicimos anteriormente. Comenzaremos desde una esquina y primero vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí, lo sacamos de la aguja y vamos a agarrarlo desde la parte de atrás. Lo pasamos hacia adelante y vamos a hacer 3 puntitos de subida para empezar con nuestros 3 puntos altos. Contando estas 3 cadenitas, estaremos haciendo 2 puntitos altos. Esto es lo mismo que hicimos en todas las demás vueltas. Entonces, no tiene más ciencia y si quieres, ya te enseñé en el vídeo anterior, que te lo dejo por aquí arriba, cómo hicimos cada uno de estos cuadraditos tejiendo con las series de 3 puntos altos. Esto lo vamos a repetir, 3 puntos altos, separamos con un puntito y vamos de agujerito en agujerito. Para hacer estos grannies elegimos 6 colores, 5 los fuimos intercalando y el número 6 es el mismo que usamos para unificarlos a todos. Pero tú puedes hacerlos de los colores que más te gusten. Puedes usar 2, 3, 4. En este caso yo quería usar la mayor cantidad de colores posibles para hacer una buena combinación variada de colores. Ya les conté cómo he puesto los colores, empezando desde el centro, luego el del centro va a la fila número 2 y luego en la 3 y así sucesivamente se van a ir desplazando de adentro hacia afuera y los de afuera también van a ir entrando hacia adentro. Esto que estoy haciendo es porque voy a unir los grannies también con un zigzag de 3 puntos altos. Antes de unir, es importante que me ponga a diseñar la prenda que quiero hacer. Mido el tamaño que han cogido nuestros cuadraditos y teniendo ya la medida, puedo calcular cuántos cuadraditos necesito para completar las medidas de mi cuerpo. En este caso tengo 60 centímetros de hombros y los voy a completar con 3 cuadraditos. Cada uno tiene 18 y esto nos da un total de 54, pero contando las uniones que le vamos a hacer, vamos a llegar a esa cifra. Por eso he escogido que las uniones de mis cuadraditos tengan ese zigzag en beige, porque también le va a dar amplitud. En este caso no voy a hacer la típica unión, que puede ser la de puntos deslizados, de puntitos zigzag, o también que se puede hacer usando el color de base para unirlos unos con los otros. Como nuestros grannies ya tienen el color de base, nosotros vamos a empezar a hacer esta unión de zigzag que también tiene 3 puntos altos en cada agujero. Es importante antes de empezar acomodar los colores a los que le vamos a dar un sentido y una vez que los tenemos, como hice yo, saqué una foto para no olvidarme dónde los había puesto y así empezar primeramente con la espalda, que en este caso va a llevar 9 de nuestros cuadraditos y estar segura que cada uno está en el lugar donde lo había puesto. Aquí les muestro cómo va a ser esa unión que he empezado a hacerle a algunos de nuestros cuadraditos para poderles mostrar. Pero teniendo en cuenta que ya están los 9, vamos a empezar a unir primero de manera horizontal. Y una vez que terminamos las 2 formas horizontales, podemos hacer
las perpendiculares. Estas, al cruzarse, vamos a tener que hacer un apaño que necesito mostrarles. Una vez que los tenemos, vamos a coger nuestra lana para empezar a unir. Vamos a usar la aguja 4,5 con la que estuvimos tejiendo durante todo el proceso. Vamos a ponernos de la mejor manera para estar cómodos, así que vamos a retirar los que sobran, intentando que no se nos mezclen, y vamos a agarrar estas dos esquinas porque así vamos a empezar. Y presta atención, es muy sencillo, queda muy bonito y esto es lo que vas a hacer de aquí hasta que unamos todos estos cuadraditos. Hacemos el puntito deslizado antes de empezar, así ya lo tenemos asegurado. Vamos a soltarlo de la aguja, la pasamos de arriba hacia abajo y vamos a empezar haciendo 3 cadenitas. Mira bien porque es así como vamos a empezar. 3 cadenitas al aire y ahora vamos a agarrar una lazadita y desde abajo vamos a empezar a tejer 3 puntos altos. Lazada, 3 puntos altos, pero fíjate que estoy agarrando este cuadrado de abajo hacia arriba. El primero lo agarramos de arriba hacia abajo. Esto es porque vamos a ir intercalando de 3 en 3. No es difícil, pero debes prestar atención en la manera que vamos a coger los puntos. En la de arriba los cogemos desde abajo. Y cuando pasamos al cuadrado que tenemos por debajo, vamos a cogerlo desde arriba. Hacemos lazada y empezamos a tejer nuestros 3 puntos altos. Y ya vas a ver cómo va quedando. Parece que hay como si fuera que se va girando entre serie y serie. Pero esto es porque uno los cogemos de arriba y otros de abajo. Pero queda súper bonito. Ahí vamos de nuevo con el que vamos a coger desde abajo. Lazadita y 3 puntos altos. Y verás que una vez que lo tienes muy asumido, muy entendido, esto sale solo y te termina gustando porque le da una terminación y además sirve para completar esos centímetros que nos faltaban para llegar a los 60 centímetros de ancho. Esto es muy importante que tomes las medidas y que con esos cuadrados puedas darle la forma que quieras y es ahí donde tú vas a tener que hacer tus selecciones. Ten en cuenta que esto va a variar según el grosor del material que uses, de la aguja que uses, pero lo importante es que una vez que hagas todos tus cuadraditos y quieras diseñar alguna ropa o algún bolso o lo que quieras, puedas medir una unidad y teniendo esa cantidad, hacer una multiplicación para llegar a las medidas que tienes en mente. Dibújalo en un papel, haz tu diseño y complétalo de la manera que más te convenga. Luego las uniones, es ahí donde vas a usar tu ingenio y vas a poder usar esa variedad inmensa que hay para unir estos grannies. Yo espero que de aquí en adelante te pueda ir enseñando cada una de esas variaciones, porque vamos a seguir tejiendo prendas, bolsos, mantas y todo lo demás. Y a los que tejéis trapillo, no os preocupéis, porque también seguiremos haciendo proyectos en trapillos. Tengo un montón de ideas en mente y algunas ya están puestas en marcha. Tengo una idea que les quiero mostrar de cómo vamos a usar todos esos pedacitos de trapillo que nos van quedando para hacer cestos, alfombras
y muchas cosas más. Así que prepárate, no tires ningún retacito porque los vamos a usar muy pronto. Estamos terminando de unir nuestros primeros cuadraditos y ahora le va a tocar el turno a los que vienen a continuación. Y presta atención donde has terminado, en este caso nos quedamos en la parte superior y ahora tocaría empezar por la inferior. Esto es muy importante porque seguimos haciendo el zigzag sin interrumpirlo. Entonces, ahora tocaría hacer lo mismo que veníamos haciendo como si estuviéramos tejiendo un mismo cuadradito. Así que seguimos haciendo la serie de 3 abajo y de 3 arriba. Esto es muy importante porque cuando crucemos vamos a tener que hacer una unión en las esquinas para que nos quede perfecto y se vea muy bonito. Recuerda que lo cogemos de la parte inferior para que nos vaya quedando todos para el mismo lado. Date cuenta que también es importante que te pongas en un lugar donde estés cómodo y donde puedas tejer sin tener que estar contorsionándote o moviendo mucho las piezas, porque seguramente correrás el riesgo de equivocarte. Entonces, una vez que tienes el espacio adecuado, que estás cómodo, puedes empezar a hacerlo de una manera más ágil. Como no hay mucho más que explicar, aceleramos el paso y tejeremos hasta completar toda esta hilera, hasta que lleguemos al final. Llegamos al final y vamos a cortar la hebra y a pasarla por el punto y la vamos a dejar en suspenso hasta que nos toque armar la prenda. Giramos el tejido y ahora vamos a tejer la parte perpendicular que ahora está de manera horizontal. Y empezaremos a tejer de la misma manera. Lo que vamos a ver en el próximo paso es cómo vamos a cruzar por esa esquina para que nos quede muy bien rematado. Puntito deslizado para empezar a tejer nuestras 3 cadenitas de subida, que son las que nos van a servir a que podamos ir hacia el otro extremo. ¿Y qué seguía ahora? Lazadita y 3 puntos altos cogiendo la hebra desde la parte inferior hacia la superior. Inferior la parte de arriba, superior la parte de abajo. Espero que esto se haya entendido, comprendido y que no se equivoquen, porque la verdad no tiene pérdida. Mientras tejemos, quería decirles que se me ocurrió hacer un chaleco porque es una de las prendas más fáciles y donde también usamos puntos básicos. Fíjense que usamos la cadena, el punto alto, hicimos un punto de terminación y vamos también a aprender a hacer el punto elástico para hacer los puños de nuestro chaleco. Eso lo vamos a ver en breve. En cuanto tengamos armada la estructura, empezaremos a hacer las terminaciones de nuestro chaleco. Así que no te pierdas de nada y sigue en el canal. Ya llegamos a la esquina y vamos a completar cómo se va presentando. Ahora tocaría hacer arriba en esta última parte. Fíjate que esta sería la esquina de nuestro granny y estaríamos haciendo como una de las partes de esa esquina. Una vez que tenemos los 3 puntos altos que completan esta serie, tenemos que cruzar hacia el otro lado, al otro agujero donde nos tocaría hacer la otra serie. Pero antes de cruzar, míralo, porque necesitamos hacer un puntito deslizado en este centro
para que nos quede bien fijo, que se forme esa cruz. Esto le está dando una terminación de molinito, parece un molinete, pero esto es importante. Sigues haciendo lo mismo y cuando lo cruzas, lo único que haces es un punto deslizado para unir esa esquina. Esto lo vas a hacer cada vez que te encuentres con una de esas esquinas para completar el cierre de las dos uniones. Y después seguiremos tejiendo en el agujero que tocaría. Si tejimos abajo, vamos arriba, y si estamos arriba, tejemos abajo, siempre haciendo el zigzag y sin saltearnos ninguno de los espacios. Esto lo vamos haciendo y cuando lo tenemos nos damos cuenta que sigue como si nada hubiera pasado, pero queda súper bonito. Como les decía, hay muchas maneras de unirlos, pero esta me gustó porque necesitaba darle un poquito de holgura a este chaleco para poder hacerlo un poquito más sueltito. Vamos a repetirlo, así lo aprendemos bien. Tejemos cómo se presenta, toca subir, hacemos la serie de 3 y una vez que tenemos la serie de 3, nos tocaría cruzar hacia el otro cuadrado. Aquí vamos a destacar otra cosita que no les había mostrado, pero es muy importante. Las esquinas de los cuadrados se componen de 2 series de 3. Y aquí lo estamos viendo, 2 series, 2 series, 2 series y 2 series. No te saltees ese agujero. Cuando hagas el puntito bajo, vas derechito a completar la serie de la esquina. Ojo con eso, porque me ha pasado de creer que como ya tenía 3 puntitos, podía saltarla. Pero no es así. Es una esquina y tiene 2 series de 3 puntos altos. Hacemos lo mismo del otro lado y de esta manera estamos completando las 4 esquinas con el molinito en el medio. Es por eso que nos queda muy bien terminado. Ahora sí, puedes saltar a cada uno de los agujeros, siguiendo siempre lo que se nos va presentando. Si es abajo, si es arriba, pero sin saltearnos ninguno de esos agujeros. Siempre echamos un vistazo, miramos que nos esté quedando bien y que hayamos tomado una buena decisión. Miramos que todo esté perfecto, que las esquinas estén bien unidas, que no haya ningún fallo, que no nos hayamos olvidado ningún agujerito y que las esquinas estén bien para poder empezar la otra parte que la vamos a hacer de la misma manera. Hasta aquí hemos aprendido a cómo unir los grannies y hacer el esquema de nuestro chaleco. En el próximo vídeo te voy a enseñar cómo hacer todas estas terminaciones y unos cuantos detalles más para que puedas llevar a cabo este chaleco. Te voy a decir cuánta lana usamos y muchas cositas más. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y que estés muy animado o animada para hacer este trabajo. Así que si no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.